bienvenido a una entrevista más de Congreso Futuro 2024 y Ahora ¿Qué hacemos? El día de hoy no tenemos a un expositor de entrevistados, tenemos a Gonzalo Rosas, que es uno de los productores generales de Congreso Futuro y que gracias a él, junto con otras personas del equipo de la Fundación Encuentros de Futuro, tenemos este montaje. Gonzalo, ¿cómo estás? Hola Carola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye Gonzalo, cuéntanos cómo parte la idea de que un Congreso Futuro más ciudadano, un Congreso Futuro que se transformó en una feria de ciencia y conocimiento. Sí. Bueno, son varias las razones. La principal tiene que ver con que queríamos darle un nuevo aire a Congreso Futuro porque entendíamos que la sociedad está cambiando y la sociedad tiene otros comportamientos y requerimientos. Y eso tiene que ver con que buscamos contarle a la gente la divulgación científica, pero con experiencia práctica. Creemos que la divulgación científica sin una experiencia práctica no es tan efectiva. Entonces ahora queríamos invitar a la gente que participe de las charlas, pero que además conozca y palpe la ciencia que se hace a nivel nacional. Entonces por eso buscamos un nuevo formato y un nuevo ángulo para hacerlo un evento más ciudadano que los años anteriores. Oye Gonzalo, una de las críticas, vamos a decirlo abiertamente, de Congreso Futuro es que muchas veces figura solamente en enero y con un ciclo de charlas que es muy potente, por supuesto. ¿Cuánto trabajo hay para poder llegar a una semana de Congreso Futuro? Claro, eso bien lo saben ustedes también, son muchos meses de trabajo, de planificación, de idea, de creatividad. Nosotros empezamos desde marzo a pensar los temas que vamos a abordar y ustedes empiezan desde marzo a pensar los investigadores que vamos a traer. Entonces, en verdad, claro, es un trabajo que decanta en una semana, que se ve una semana de trabajo, pero en verdad son meses de preparación para llegar a este nivel de evento, que en Chile no estamos muy acostumbrados a tener un evento de esta importancia en el ámbito o en el ecosistema científico-tecnológico. Así que son muchos meses de trabajo. Y gratuito, además. Sí, eso es muy importante. Eso es muy importante, ¿cierto? Que es algo que se ha mantenido históricamente en Congreso Futuro, la gratuidad y el llamado también a que siempre se tome y se apropie el conocimiento. Gonzalo, ¿con cuántas personas además del equipo es necesario para tener la programación y tener la puesta en escena que tenemos hoy en día? La cantidad de gente que trabaja en Congreso Futuro debe bordear las 150 personas. De los dos equipos, más las productoras que nosotros contratamos, más el trabajo de los voluntariados, que son muy relevantes para nosotros. Nosotros contamos con 40 voluntarios, niños, o mujeres y hombres de 20 a 18 años que trabajan gratis por una posibilidad de conocer a los speakers. Sin ellos no sería posible. Entonces, en total debemos ser 150 personas trabajando para este evento. Bueno, los dos equipos que habla Gonzalo son básicamente Consejo Futuro del Senado, que hace la programación, curatoría de los expositores o de la gran mayoría de los expositores, y la Fundación Encuentros de Futuro, que es quien se encarga de la parte lúdica, de muchas veces del eslogan de Congreso Futuro, también buscar el espacio donde se va a hacer, las ferias que están aledañas, porque eso significa conversaciones con sectores que no necesariamente desde el Senado se deben o pueden hacer. Así que también ahí hay muchísimas horas de muchas personas que participan, no solamente de estos dos equipos, más los voluntarios, sino que de empresas, por qué no decirlo, de personas del gobierno que también donan hartas horas humanas a esto. Claro, lo que nosotros buscamos es narrar editorialmente y estéticamente a la sociedad que la ciencia es entretenida, puede ser entretenida y además es muy relevante. Entonces buscamos formas estéticas y narrativas de contarles que necesitamos proyectar los desafíos del futuro cercano para dejar de improvisar las soluciones del presente. Y eso es nuestra editorialidad y eso lo transformamos en visualidades, en narrativas y en estéticas. Oye Gonzalo, voy a copiar una pregunta que me hizo Claudio, periodista de TV Senado, hoy día en la mañana. Cuéntame del sábado, porque yo sé que el sábado es un programa muy regalón de ustedes y nosotros desde contenido de Consejo Futuro se los dejamos porque entendemos que tiene un matiz levemente distinto. Son dos preguntas. Primero, ¿por qué tiene este matiz levemente distinto? Y que me cuentes sobre el sábado. Son varios los objetivos. Necesitamos popularizar aún más la ciencia y generalmente la ciencia formal tiene una profundidad y una complejidad de análisis que la ciudadanía en común no es capaz o no tiene el tiempo para procesar.
Lo que buscamos hacer el sábado fue hacer un congreso futuro ciudadano y popular. ¿A qué nos dedicamos? ¿Por qué eso? Porque necesitamos acercar a la gente. Entonces tenemos a Nicolás Copano primero lanzando su libro de inteligencia artificial. Nicolás Copano, claro, la gente preguntará qué tiene que ver con la ciencia, pero en verdad el conocimiento lo generamos multidisciplinariamente. Entonces él es una persona ancla en las comunicaciones, él cambió la forma de comunicar y como acá estamos haciendo divulgación, igual es interesante conocer su punto de vista sobre la inteligencia artificial con la mirada comunicacional. Luego invitamos a Harold Mike Nichols, claro, y a FIU también, para que nos vinieran a contar cuál es el futuro del deporte y aprovechar que ellos vengan a hacer un cierre de su Panamericano y nos vengan a contar cuáles fueron los principales desafíos que tuvieron ellos como un evento de deporte, ¿cachai? Entonces que distintos eventos nos vayamos articulando para empezar a proyectar mejores sociedades. Y cerramos con el equipo de Tomás va a morir, que son Edo, Tomás y Buffy, que todo el mundo los conoce, son el podcast de humor más escuchado en Chile. Y para aquellos que no lo conocen, ¿me puedes contar de qué se trata? Sí, pues es un podcast de humor que está liderado por Edo Caro, este humorista mago muy reconocido a nivel nacional. Y a ellos los invitamos a sumar una idea editorial que teníamos nosotros, cómo la inteligencia artificial va a permear las distintas disciplinas, incluso el humor. Y como el programa se llama Tomás va a morir, nosotros le dijimos que gracias a la inteligencia artificial, en verdad, con todo respeto, que Tomás se muera, nos da lo mismo porque la inteligencia artificial es capaz de reemplazarlo. Y ese va a ser el juego que vamos a hacer. Los juntamos con nuestros asesores científicos, generamos una inteligencia artificial que está reemplazando a Tomás y vamos a ver cuál de los dos es más humorístico, si el Tomás real o la inteligencia artificial. Y ahí está el desafío del show. ¿Y qué va a ser Tomás real si Tomás inteligencia artificial es más claro, es que chistoso? La visión de nosotros es que es difícil que la inteligencia artificial reemplace al ser humano en áreas como el arte o la ciencia o el conocimiento. La inteligencia artificial viene a optimizar ciertos comportamientos que parecieran ser inherentes del ser humano, pero no va a ser capaz, eso es lo que creo yo, y esa es la invitación en verdad. No sabemos lo que va a pasar, sea lo que sea, analicémoslo para estar preparados. Así que esperamos que tenga muy resultado. Ese es un gran llamado. Nosotros también hemos dicho varias veces que el programa de inteligencia, perdón, el programa de Congreso Futuro, que va a hablar sobre inteligencia artificial, es en todas estas miradas, no solamente en la mirada de que va a ser muy terrible, que se van a acabar un montón de disciplinas y que van a nacer otras, por supuesto, sino que aprovechémoslo como herramienta. Claro, en verdad yo le he dado muchas vueltas a este tema de la inteligencia artificial. Y no sé para dónde vamos, no tengo idea de dónde vamos a terminar. Lo único que no podemos hacer es hacernos los locos y no asumir la discusión. Discutamos, veamos, porque si proyectamos el desafío podemos solucionar el presente, ¿cachai? Entonces, lo que menos podemos hacer es dejar de discutir qué es la inteligencia artificial. Es necesario abordarla y por eso invitamos a estos grandes destacados pensadores a que nos vengan a contar cuál es su visión y cada ciudadano y ciudadana tomará al final de cuentas la propia visión que tendrá frente a la inteligencia artificial. Yo soy bastante optimista frente a la inteligencia artificial, me parece que nos va a ayudar. Bueno, sí, es como la imprenta, ¿cierto? Claro. Que cuando también las máquinas o claro, empezaron... cuando se inventaron los autos no teníamos semáforos, ¿cachai? Entonces andaban todos chocando, no sé, no estaba en esa época, pero me imagino eso. Y se inventó una regularización y nos ayudó. Con la inteligencia artificial va a ser igual, yo creo. Bueno, también por eso es tan importante alguno de los eventos paralelos que está pasando en Congreso Futuro. De hecho, ahora mismo tenemos una mesa de inteligencia artificial en el Senado y que están discutiendo ahora mismo en una de las salas paralelas de Seina sobre regulación y sobre cómo se avanza desde el Poder Legislativo para darle un marco normativo finalmente a la inteligencia artificial. Esos conversatorios son primordiales en este nuevo formato del evento porque las charlas, si bien son muy relevantes, no dan la instancia de participación al público, pero ahora los conversatorios paralelos que se están haciendo nos permiten preguntar e interactuar con los grandes pensadores y eso yo creo que es un lujo que ojalá la sociedad el próximo año lo siga entendiendo. Sí, tenemos los CF Responde, que es eso mismo que decía Gonzalo, en que juntamos a un par de expositores internacionales que vienen a Congreso Futuro Central y el mismo público le hace preguntas, que es súper relevante lo que decías tú, ¿cierto? Que no es solamente un monólogo del conocimiento, sino que yo te puedo hacer preguntas para poder absorber ese conocimiento. Y qué bueno la recepción del público que ha tenido, más allá de los números que son siempre llamativos y claro, la cantidad de personas que vienen, pero qué bueno que la gente esté prestando la atención a la ciencia, se dé tiempo en verano, que sientan que esto es un panorama veraniego del pensar. Es un lujo pensar el futuro, aprovechémoslo.
Sí, Gonzalo, y también tú peleaste por espacios que no necesariamente se ven normalmente en ferias de tecnología. Hay una exposición de artes abajo. Claro, es que lo que hacemos nosotros como Fundación Encuentro del Futuro es pedir prestado estrategias de comunicación de disciplinas que no necesariamente pertenecen a la generación de conocimiento científico, pero sí son muy efectivas en lo que hacen. Entonces, para mí el arte es una herramienta de comunicación a la cual le pedimos prestada su estrategia para divulgar ciencia. Por eso inventamos el Pensador del Futuro. El Pensador del Futuro nos juntamos con el equipo creativo BLA, que son muy reconocidos por las obras de gran impacto que hacen a la nivel ciudadano, hacen hecho en Casa Fest. Y a ellos nos juntamos y dijimos cómo el arte puede ayudarnos a divulgar una idea editorial que teníamos con la inteligencia artificial. Y así inventamos el Pensador de Rodin, que el Pensador es un ícono reflexivo del pensamiento de las décadas de los 80, pero que gracias a la inteligencia artificial lo actualizamos. Ahora no solo reflexiona, sino se comunica. Y precisamente esa es la comunicación que necesitamos instaurar en la sociedad para proyectar los desafíos cercanos del futuro. Y fue un golazo. Aquí también está Sergio Moradía, un artista que a mí me gusta mucho, que toma datos de la naturaleza y con inteligencia artificial los transforma en imagen pictórica y está exponiendo acá un poco lo que queremos contar a la sociedad, es que somos varias las disciplinas que están trabajando por la divulgación de conocimiento, no solo el científico en sí, que es lo primordial. Le agradecemos un montón el trabajo científico a los y las científicas del país, pero también necesitamos sumar multidisciplinariamente las miradas. Bueno, finalmente todas estas miradas aportan, ¿cierto?, a que la ciencia, tecnología, conocimiento, innovación, robótica, que también tenemos, que entiendan de que la ciencia efectivamente nos cambia la vida y que la ciencia permea distintos ámbitos de nuestra vida, que eso es muy importante, que seamos conscientes de eso. Gonzalo, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos vamos a un pequeño corte y volvemos. De vuelta del bloque, estamos con Carlos Vázquez. Cambiamos de invitado por una razón muy especial. Carlos Vázquez es el encargado de programación y curatoría de Congreso Futuro junto con un equipo. Trabaja en el Senado. ¿Y por qué es importante tener a Carlos ahora? Porque en el primer bloque tuvimos a Gonzalo Rosas, que es el productor general que monta todo este espectáculo maravilloso en el SEINA. Pero todo eso también está permeado por contenido y que es la parte que ve Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Carola, muchas gracias por invitarme a esta conversación. Siempre es un placer. Carlos, yo creo que la pregunta que muchas personas se hacen y nos hacemos es ¿cómo nace la programación de año a año de Congreso Futuro? Es un proceso que está acompañado de muchas discusiones internas, pero también es un proceso bien interesante porque nos permite hacer primero un reconocimiento de qué es de lo que se está hablando en Chile, en Santiago y en regiones sobre el futuro, y de ahí pensar la forma en la que podemos nosotros mostrar eso al público de Congreso Futuro, que día a día crece más. Y hacer esa lista... ¿Te llega la lista? ¿Se construye esa lista? ¿Tienen una base de datos? Es una combinación de muchas cosas. Mira, Congreso Futuro como evento tiene ya 13 años realizándose y en el camino nosotros hemos podido armar una base de datos de personas que podrían participar en Congreso Futuro. Pero por otro lado, entendemos que este evento no sería posible sin el apoyo de muchas instituciones y de muchos socios estratégicos con los que durante el año estamos hablando para poder conseguir un espectro más amplio de gente que invitar a Congreso Futuro al siguiente año. Así que yo creo que esta lista se genera sobre todo en colaboración y a partir de ahí lo que hace el equipo en el Senado, el equipo de contenido y programación, es contactar y hacer todo un trabajo casi de rompecabezas de lo que sería
la edición siguiente de Congreso Futuro. Oye, Carlos, muchas veces uno se enfoca más bien a los investigadores de otras latitudes, ¿cierto? Dentro del equipo también hay dos personas que ven solo nacionales. ¿Nos puedes contar un poco sobre eso? Claro que sí, como lo decías, Congreso Futuro en este tiempo ha cambiado mucho la forma en la que ve el contenido. En los primeros años había una tendencia más a hablar de traer expositores internacionales que dieran ciertas luces a lo que pasaba en Chile. Y más bien de ciencias duras. Exactamente, y ahora lo que estamos haciendo desde el contenido y la programación es hacerlo al contrario, es pensar qué es lo que Chile como país y como un lugar que hace investigación de vanguardia está haciendo para poder contactar gente en el exterior que enriquezca ese trabajo. Y en ese cambio ha sido necesario que el equipo de programación y contenido se dividiera en dos, como tú lo mencionaste, y en ese momento hay dos personas, Hugo Paso y Jaco González, que se encargan de hacer un trabajo más local y muchísimo más enfocado a los expositores nacionales que pueden presentar en Congreso Futuro. Mucha de la gente internacional que tú ves aquí parte también de esa colaboración con otros investigadores e investigadoras chilenos, así que siempre es bueno saber y conocer qué es lo que está haciéndose en Chile para poder dar un amplio, mayor amplitud, digamos, a los contenidos que se ofrecen. Bueno, mencionamos tanto a Hugo como a la Yaco en la parte nacional. ¿Y la parte internacional la llevas tú solo? No, la parte internacional la llevo también con otros compañeros, pero sí me gustaría como mencionar, bueno, a Luis Carrasco y a Juan Carlos Beamín. En total somos un equipo de 5 personas los que estamos haciendo posible que este trabajo de contenido y programación sea posible, no solo en Santiago, sino también en regiones, junto con otros colaboradores del Consejo que poco a poco están ayudando a enriquecer este trabajo. Y yo creo que como equipo hemos logrado varias cosas, poner varios puntos con respecto a contenido en Congreso Futuro. Bueno, Patricia Farías, que es la persona que ve regiones también en un rol fundamental de contacto de todas las regiones del país y que también tiene una cruzada de regionalista de corazón y que insuma permanentemente al equipo central de Congreso Futuro de nuevos nombres que le llegan desde las mismas regiones, que son propuestas también no solamente para Congreso Futuro de la región en específico, sino que también para Congreso Futuro Central. Así es, es muy interesante ver la evolución, digamos, del contenido que presenta Congreso Futuro. Siempre hemos tenido lineamientos muy, muy claros y creo que este es el primer año en el que logramos mostrar lo que ya veníamos trabajando con anterioridad. En algún momento nos planteamos paridad, logramos llegar a esa paridad y ahora estamos ampliando el número de expositores nacionales que están en Congreso Futuro, y este año por primera vez logramos casi duplicar el número. Entonces hoy estamos cerca de 40 expositores nacionales de un total de 100, entonces estamos acercándonos a la mitad y la mitad, y creo que eso también no solo de Santiago sino de regiones, y eso enriquece también la idea de que la investigación no es solo de Santiago y que en realidad mucho de lo que Chile tiene para ofrecer está ya investigado desde la región. Yo creo que eso es muy importante, ¿cierto? En este programa que se toma enero, no solamente en Santiago, sino que en las regiones, mostrar que la ciencia que se hace en Chile es de muy buena calidad y como tú bien decías, y volver a relevarlo, de que muchos de los investigadores y expositores que tenemos hoy en día es este boca a boca, pero también es, y si nos puedes contar algún caso específico de algún investigador súper top y que dice, oh, pero yo tengo un muy buen amigo que también quisiera ir. Yo creo que eso nos ha pasado mucho con con los centros de investigación en las universidades, por ejemplo, las vicerrectorías de investigación. Ahora se me ocurre, por ejemplo, en inteligencia artificial, John Atkinson,
que era muy buen amigo de un número interesante de gente que a lo largo de los años ha participado en Congreso Futuro. Este año, por ejemplo, Georgios Yanakakis, que habla sobre videojuegos, pantallas y la interacción que tenemos con ellas. Pero en ese aspecto podría yo decir una lista enorme. Yo creo que es muy importante de nuevo mencionar que este esfuerzo de construir un programa para Congreso Futuro es un esfuerzo colectivo y como esfuerzo colectivo siempre está cargado de un deseo por mostrar algo. Yo creo que el objetivo que tenemos como equipo es ese, es el de dar una tribuna y dar un espacio para poner ideas que son semilla de discusiones más grandes. Y es desde ese lugar desde el que al menos como este equipo de contenido y programación diseña los programas que ustedes tienen la oportunidad de mirar. Carlos, este año la escenografía de Congreso Futuro cambió de ser un sinfín de muy interesantes charlas a ser un festival casi ciudadano, ¿cierto? Con 3 pisos, con ferias literarias, con feria de innovación, con robots, con una escuela robótica. Esa es en la puesta en escena. ¿Qué salto te gustaría ver a ti en la programación de Congreso Futuro? Uy, esa es una pregunta interesante porque nosotros que estamos en contacto con los expositores nos damos cuenta de que ya era difícil explicar lo que era Congreso Futuro antes, porque los expositores internacionales no dimensionan la importancia que este evento tiene para poner en la discusión pública las ideas de los investigadores. ¿Qué es lo que me gustaría ver a mí? Yo creo que más conexión, por ejemplo, con regiones, en términos de cómo podemos desde los eventos regionales conectar con el evento central. Me gustaría ver también más investigación dirigida a las necesidades de Chile, hablar muchísimo más de la experiencia chilena y sobre todo para de aquí al futuro en contenido y programación, me gustaría ver un público mucho más empapado de ciencia y investigadores más dispuestos a hablar de su investigación desde un lugar de orgullo y no desde un lugar de, bueno, esto es lo poco que se hace o lo que estamos empezando a hacer. Eso me gustaría ser más ver. agradecido, tal vez, ¿cierto? Bueno, yo creo que tal vez estamos un poco permeados de esta necesidad de responder al país por nuestro respectivo lugar de trabajo, ¿cierto? Ambos trabajamos en el Senado y somos muy conscientes, además, que Congreso Futuro debe entregar herramientas a nuestros legisladores, tanto senadores como diputados, en especial a la Comisión de Desafíos del Futuro, que es la comisión que tutela el Consejo. Voy a hacer otra pregunta. ¿Tu expositor favorito de todos los congresos futuros? Carlos Vázquez lleva como 7 años en contenido y programación, así que es un histórico y tiene una memoria envidiable. Bueno, habla también él es historiador de formación. ¿Cuál es tu favorito? Uy, hay muchos, pero yo creo que el primero con el que yo entendí el concepto de Congreso Futuro hace ya 7 años y que estuvo el día de ayer, es Dale Jamieson. Con él entendí este impacto que tiene Congreso Futuro y de últimas ediciones. Sé que no fue muy reconocida su paso por Congreso Futuro, pero el año pasado estuvo Cristina Colclo hablando de los trabajadores virtuales y el futuro del trabajo virtual, y creo que ha sido una de las mejores charlas que he escuchado en Congreso Futuro, así que si tienen la oportunidad, véanla, es muy interesante, pero la lista es grande y creo que el tiempo es corto, pero hay muchas. ¿Y el favorito de este año? Estoy esperando con muchas ansias a Martin Hilbert. ¿Por qué? Porque va a hablar de un tema que hasta ahora creo que se ha hablado muy poco, y es la responsabilidad civil de los contenidos que potencialmente son dañinos para la sociedad. Como que
en el tema de inteligencia artificial, hay mucho de lo que tú quieres consumir y poco de lo que se te es mostrado. Entonces, poner esa atención me parece bien interesante. Yo te creo, así que yo también lo voy a seguir. Bueno, despedimos a nuestro segundo invitado, Carlos Vázquez, de verdad un histórico en Congreso Futuro. Carlos, lo voy a decir a nombre personal y también a nombre del equipo. Muchísimas gracias por todo el trabajo que haces, de verdad es un trabajo maravilloso. Relevar la cantidad de horas de trabajo que hay tras una programación de 5 días, son muchísimos meses de ver cuál es el mejor potencial que se le puede sacar a un panel, que además no sean paneles solamente de un tema, sino que de distintas miradas, desde distintas disciplinas, abordar un solo tema. Carlos, ¿algunas palabras de cierre? No, bueno, muy agradecido por tus palabras. Sí, efectivamente. Yo creo que nuestro trabajo como equipo de contenido y programación es un trabajo que puede ser silencioso, pero que es un hilo que une y mantiene como una idea detrás de Congreso Futuro, y me siento muy, muy orgulloso y muy honrado de poder ser el que lo coordina en el día a día. Así que nada, decirle a la gente que vea Congreso Futuro, que lo disfrute y que nos siga no solo en el espacio, sino también en línea. Gracias. Muchas gracias, y efectivamente, como bien dijo Carlos, tanto esta edición como las ediciones anteriores las puede encontrar en congresofuturo.cl. De todas las regiones también nos pueden seguir por streaming, nos pueden seguir también en las regiones que están pasando, que están ocurriendo en forma paralela a lo de Santiago. Muchísimas gracias Carlos, una vez más. Gracias también al equipo completo de programación y contenido. Nos vemos en una siguiente edición. Muchas gracias.